Bienvenido a un nuevo programa de Mundo Post-COVID-19. Mi nombre es Víctor López y hoy es el día de la Candelaria, el día de las previsiones, el día de la marmota, día 2 de febrero del año 2022. Bueno, pues todo ha sido la segunda quincena de enero como estaba previsto, como os había indicado. Habíamos llegado al pico en torno a la mitad de enero, concretamente fue el 18 de enero, en cuanto a contagiosidad, y poco a poco nos ha costado pues algo más de una semana ir bajando para después iniciar una bajada ya seria en la que hemos entrado claramente en esta última semana. Los datos no dejan lugar a dudas y bueno, pues aquí tenemos el resumen al que os tengo habituados. Podríamos hablar del tema de vacunación, que ha mejorado también la pauta completa en aquellos grupos que peor iban. Fijaos que ahora mismo el que menos arroja es el de 20 a 29 años y ya están en España por encima del 80%. Es decir, la de 30 a 39, que ha sido muchos días en la que menos, pues ha subido. La incidencia acumulada ya está en 2.694. Esta semana vamos a verla en torno por debajo de los 2.500 claramente. En Castilla-La Mancha la situación es mejor, de 2.209, digo, de la incidencia 14 días. Esto va a ir a mejor. Las UCIs, la ocupación también cae. Ya en algunos, siguiendo algunos criterios de consejerías, estamos ya por debajo de los 2.000 hospitalizados en UCI. Y bueno, pues la cifra que aún queda por doblar, que estamos en pico ahora mismo, sería la de decesos. Recuerdo que siempre ha sido así, que en torno a 2 semanas es cuando se producía el pico que se producía en contagios. En esto Omicron no deja diferencias y ahora mismo la media diaria está cerca de los 250 decesos día, muy alta, elevada, en máximos, similar a la de otros repuntes, pero no dejemos de pensar que son personas que al final nos dejan y que bueno, pues esto es lo malo. Estos son los datos peores de la pandemia, del repunte en este caso, de la endemia ya. Y sí, insisto, serían similares a los de otras fases de gripe en el pasado. Quizá un poco superiores, un poquito alto, por encima de ello, pero todavía o ya en esa situación de lo que es una endemia, y que seguro que en esta primera quincena de febrero vamos a ir viendo cómo las cifras bajan e incluso llegan a desaparecer cuando nos acerquemos a primavera o quedarse relativamente muy bajas. Los datos ya poco a poco se van eliminando del ministerio, poco a poco. No sé si el próximo vídeo en torno al 15 de febrero podré hacerlo con el mismo nivel de información. Esto es señal inequívoca también de la endemización de la pandemia. Poco a poco no va siendo necesario este tratamiento de datos. Yo ya lo hice, tenía muchos más datos antes que os daba y poco a poco fue cambiando. Me fui a vacunas y ahora pues créanme que la cifra de contagios solo da pequeñísimas tendencias. Es más la de hospitalizados o la de UCIs la que interesa y la que te dice dónde estamos. Fijaos este gráfico que tenemos aquí, esta es la ola del año pasado, a dónde llegó, y ahora pues hemos quedado un poquito por encima de lo que es el repunte, algo similar a la primera parte de aquella gran ola. Estaríamos en torno a lo que pasó en noviembre del año 2020. Eso es lo que hemos tenido en cuanto a ocupación hospitalaria. Estamos en clara caída, estaremos en torno a los 10.000 hospitalizados en 15 días, ya lo veréis. Ahora mismo estamos en torno a los 16.000. 17.000, dependiendo de las cifras que miremos, y bueno, pues la cifra de UCIs estará por debajo de los 1.500 en 15 días. Ya estaremos en cifras que invitarán a hablar de una situación cuasi normal. Desde luego que a finales de febrero lo será. Esto es así, está claro, y yo creo que esa invitación cuasi normal en torno al 15 de febrero hará pensar a las autoridades sanitarias en dos cosas. Primero, eliminar información del ministerio, eliminar el seguimiento casi diario, quitamos los fines de semana. Bueno, pues esto no va a ser así. Yo creo que se va a quedar en el seguimiento semanal y con menos información, la suficiente para tomar el pulso
a la endemia y poco a poco llevarla a las cifras de gripalización por muestreo y no por conteo. Esto va a ser así en pocos días. Quizá la próxima vez que nos veamos en el próximo vídeo ya tengamos así la información. Ya se ha reducido, insisto, bastante todo el tema internacional, todo el tema de tratamiento a diario. Se ha quitado todo lo que es los IA menores o los de diagnóstico y bueno, pues poco a poco nos encontramos en esa nueva situación que le quedan, ya digo, para nuevos cambios, pues en torno a esos 15 días. A la mascarilla también, la mascarilla en exteriores también. Bien, en estos días pues han pasado muchas cosas también. A nivel internacional tenemos un grave problema, no tan fácil de saber qué es lo que va a pasar. Créanme que con los datos ahora es muy fácil, muy cómodo para un analista saber lo que va a pasar en la endemia y por eso hablo con tanta seguridad. Cuando no había información era bastante más difícil, teníamos que tirar de muchos algoritmos, pero ahora en este momento con la información que se tiene está clara cuál es la situación. Es una situación ya de endemia, de repunte y bueno, pues en los próximos días todos serán buenas noticias. Lamentablemente todavía la cifra de fallecidos es elevada, insisto, estamos en una media de unos 250 decesos al día, tenemos que bajarla para que estemos en una situación tranquila y más o menos de endemia total. Tenemos que bajarla de 100, claramente, al día y posiblemente, o lo necesario, será de 50. Todo esto, pues necesitamos casi un mes para que pase. Ahí es donde está quizá lo peor, pero en cuanto al resto, en cuanto a la situación de hospitales y en cuanto a los contagios, pues todo apunta a que Omicron pues está en caída. Omicron depende de quién la pase y para quién. Yo voy a hablar por mi experiencia, yo la he pasado la semana pasada y no me enteré por un cribado de mi institución, de la Universidad de Castilla-La Mancha, que era positivo. Tuve que hacer el confinamiento sin absolutamente ningún síntoma. Yo ya pasé alfa, es decir, yo ya pasé el primer bicho, el que vino de Wuhan, y bueno, tenía pauta completa. Todo eso ha ayudado seguro a que mi cuerpo pues ni se enterase de esta nueva variante, de la que doy cuenta simplemente porque cada cuerpo es un mundo y cada uno, ya sabemos, a estas alturas, 2 años de esta enfermedad y sus variantes son suficientes por cada uno, aplicando el sentido común, sea suficiente como para poder protegerse de la misma y con todo lo que ha puesto los distintos estados a nuestro alcance en nuestra situación. Hablo sobre todo de las vacunas, ¿no? Incluso ahora del tratamiento que tenemos en pastillas, que ya se va a abastecer nuestro sistema sanitario para incluso reducirlo más. Todo esto, ya digo, lleva a la pandemia al olvido, entre comillas, y bueno, es cuestión de días, de meses, que olvidemos todo esto y que, bueno, tengamos que irnos adaptando. Por eso yo lo voy haciendo, siempre me voy anticipando, por eso los programas cada 15 días y cada vez serán menos necesarios en este sentido y más necesarios en otro. Con esto acabo, quiero hacer una pequeña reflexión en cuanto al tema de recuperación económica. Tenemos buenos datos de empleo, tenemos estas semanas veíamos cómo la tasa de paro se quedaba en torno al 13%, en Castilla-La Mancha incluso por primera vez en mucho tiempo estábamos por debajo, con un 13,31 sobre el 13,33 y bueno, todo hace pensar que el crecimiento está ahí. Tenemos dos cuestiones complicadas. Una, la inflación, que no es tan coyuntural como se nos dice, porque hay un problema completo de comercio internacional, de materias primas, abastecimiento y con todo ello con una guerra ahí. Todo esto es lo que puede hacer tambalear el crecimiento esperado, que este año va a ser superior al anterior si Rusia no lo impide. Si Rusia entra al final en batalla con Ucrania, pues claro, y la OTAN por medio, pues todo esto acarreará un problema de guerra en Europa. Además, nos pilla de cerca, por mucho que creamos que estamos a muchos kilómetros, económicamente nos pilla muy de cerca. No tanto por la dependencia del gas, pero sí por la dependencia turística y de otros niveles en otro tipo de comercios, sector primario, por ejemplo. Bueno, pues tenemos relaciones con Rusia y con Ucrania que nos harían, si todo esto se va un poco al garete, pues nos harán o será un problema. Pero además, cuando dicen, bueno, es que el gas no es un problema para España, dependemos un 8% ya, pero sí lo es para
Alemania, por ejemplo, ¿no? Y nosotros, nuestro mercado depende mucho de Alemania. Si Alemania lo pasa mal y tiene que subir precios porque lo esté pasando mal energéticamente hablando, pues eso contribuirá a que nosotros tengamos indirectamente que sufrir eso también. Por eso digo, no es una situación deseable. Mi pronóstico, bueno, creo que ahora mismo estamos en un enfrentamiento geopolítico y podríamos hablar de al 50%. Depende de cómo nos haya ido en la historia. Hay veces que esto siempre ha sido un nivel de enfrentamiento y otras que ha llegado a la guerra. Por eso no me atrevo a dar una decisión de qué va a pasar. Lo que sí sé es que si pasa febrero sin el problema, pues estratégicamente hablando es mucho más difícil, porque siempre se ha aprovechado las guerras en el este, cuando Rusia las ha tenido, el invierno. Por el crudo invierno ellos están mejor preparados y es un elemento a favor. Entonces, si pasamos este mes y por todo el problema del gas asociado, energías, etcétera, bueno, las tensiones son mucho más claras en invierno. Si pasamos este mes, pues estaremos cerca de que no pase nada. A eso nos remitimos y a ver qué ocurre. Es complejo el tema y tan complejo como que nosotros vemos la parte de la OTAN siempre, ¿no? Y un poco la parte del oeste. Pero de la parte del este hay una posición ganada en 2014 con aquellas batallas que hubo, con aquella guerra con Ucrania, que pues al final se autoproclamaron como poseedores de la península de Crimea, y bueno, pues ahí es donde está el problema, si queréis, o el gran problema, que Rusia tiene ya esa situación, y esa situación de control de esa pequeña península es determinante para la geopolítica, y ahí es donde quizás está el problema enconado ya 8 años, y bueno, por eso no es una situación que haya aparecido ahora, sino que lleva latente mucho tiempo y que se ha despertado cuando la pandemia en principio está más que evidentemente superada, no es el gran problema. Por eso ha despertado ahora y no en otro momento, y ahí es donde está el problema. ¿Cuál es mi vaticinio? Pues ya digo, yo estoy ahora mismo, creo, porque quiero ser positivo, que en un 80%, con un 80% de probabilidad diría que no va a haber guerra, porque a nadie interesa esa guerra, siempre y cuando se mantenga el statu quo en Crimea de Rusia. Si esto se ve dañado de alguna manera, pues Putin no lo dudará y echar a andar su maquinaria, ¿no? Ojalá y no sea así, y ya digo, ahora mismo creo, estoy en un 80-20, pero ya digo, es una percepción, aquí no hay datos por el medio y es totalmente subjetiva y con lo que yo puedo saber de geopolítica y a mi entender lo que puede o no pasar. Un abrazo a todos, cuidaos mucho, la pandemia está más que superada, pero lo está desde que fueron las vacunas. Con todo lo demás ha venido de una endemia con un repunte estacional fuerte, un poco más fuerte de lo previsto, pero al fin y al cabo fuerte, que se llevará pues sí a 6-7 mil personas en este invierno en España, muchísimas, pero digamos que son cifras como lo eran escandalosas en tiempo de gripe. Algo peor, yo creo que sí, que más o menos va a estar ahí en torno a esas cifras, y nada, cuidaros mucho, la vacuna es es muy potente en este caso, es lo mejor que podéis hacer, tener la pauta completa y las 3 dosis, recordar que ahora Europa fuerza a la tercera también de forma indirecta, al conservar 9 meses desde la segunda, si no te has vacunado, pues perderá efectividad ese pasaporte para poder pasar de un país a otro en toda Europa. Esta ha sido la última apuesta de Europa por la vacuna y bueno, pues por lo demás ya digo, cuidaos mucho, mantener las medidas y pronto nos veremos así, sin mascarilla, también en exteriores. Hasta pronto, hasta dentro de 2 semanas, desde aquí, desde Mundo Post-COVID-19.